Estamos en el Teatro Mayo, dándonos un gran lujo. Nos acompaña Ana María Bobo, docente, narradora, escritora y sanfrancisqueña. Diría que esa es la cualidad primera, porque es el lugar de donde vengo, el lugar de mis raíces. Y este teatro tiene mucho que ver con eso, porque mis primeros fogueos escénicos fueron aquí, en esa etapa donde con cierta naturalidad teníamos el lujo de actuar en este teatro para las veladas de fin de año, en mi caso en el Colegio de la Inmaculada Concepción, ahora FASTA, y salíamos a escena con ese coro extraordinario de público que eran nuestros padres y nuestros tíos y los vecinos, que siempre te favorecía, pero no era menor salir a combatir en el mejor sentido con el público en semejante teatro al que me emociona muchísimo volver hoy. Gracias por la oportunidad. Bueno, justamente tus primeros fogueos, más allá de que tu carrera profesional tiene una base esencial en Buenos Aires, tus primeros fogueos entonces fueron aquí en la ciudad y en este espacio. Que además nos comentabas que fue uno de los lugares donde por primera vez escuchaste la palabra profesional, siendo una niña. Sí, yo creo que tendría entre 11 y 12 años, teníamos un uniforme, recuerdo, para un número de gimnasia artística, que era una faldita blanca tableada, una remerita fucsia, nos encantaba ese uniforme, que había diseñado también, junto a la coreografía, una pionera en San Francisco, que fue la profesora de Educación Física Nelly Escasa de Park, que era nuestra coreógrafa también. Yo estaba acá adelante, en el medio normalmente, porque así como era de inepta para los deportes, tenía el aspecto de ser grácil o ágil para la gimnasia. Cuando estábamos en la mitad del número, empiezo a darme cuenta de que todo el público se pone a reír. No hace mucho, una amiga de mi hermana se acordó de aquel instante, ella estaba en la platea, que todo un teatro se ríe, yo no sabía de qué ni de quién, y me doy cuenta que es de mí, porque se me estaba cayendo la pollera y se veía el bombachón, ¿no? El famoso bombachón negro. Parecía un gag o algo pactado, pero no, era un accidente. Entonces yo me retiré de la escena, me fui a lo que llaman las patas o las bambalinas, me abroché la pollera de nuevo, me ayudó mi profesora y volví a mi lugar y seguí adelante. No recuerdo si la gente aplaudió o no. Yo, para ser benigna con mi memoria, prefiero pensar que sí, no lo sé. Pero al final ella me dijo ahí mismo, por eso me emocioné recién cuando vi el lugar, vos sos una profesional. Yo no estaba en condiciones de entender lo que significaba esa palabra, son las expresiones que se codifican o se decodifican muchos años después. Qué coraje para enfrentar a un público justamente quizá hostil en ese momento, por ponerle un término, claro, era hostil a pesar suyo, o sea, no es que querían dañarme, no pudieron evitarlo porque fue una reacción en masa ante el imprevisto y me pude sobreponer. Y entonces cuando me tocó ser una profesional en Buenos Aires, aquella palabra volvió con fuerza y es una especie de espaldarazo, de voto de confianza que me dio aquella profesora entrañable y que lo llevó conmigo para siempre. ¿Y fueron aquí en la ciudad también los primeros contactos con el fuego de la narración? Sí, aquí, y siempre lo cuento, en el pueblo de Cerón Pereira, el pueblo de mi madre, donde pasé tantos fines de semana, tantos veranos, y donde la visita, las visitas y la conversación eran, te diría, la actividad social por excelencia. Por supuesto que íbamos al cine, de vez en cuando vendríamos al teatro, pero la actividad social por excelencia era la de escuchar, contar a los demás y contar algo de lo propio. Y ahí me ejercité muchísimo, siempre lo cuento, en saber oír a los niños, a las niñas. Nos habían enseñado que teníamos que dejar hablar a los mayores y a mí eso me sirvió mucho porque se dice que solo cuenta bien quien escucha bien. Y yo ya tenía una reserva de haber callado mucho tiempo para ir bebiéndome las palabras, las conversaciones, las expresiones de la gente. Y aquellas visitas espontáneas del pueblo o aquí fueron también, lo supe luego, los primeros modelos estéticos para mí. Porque quien conversa bien
tiene sentido del tiempo de los otros, sabe abreviar, sabe manejar los ritmos, tiene una gestualidad moderada, tiene el don de la naturalidad, que es lo que resuelve artísticamente todo, aunque no seas un profesional. A propósito de lo que comentabas, un amigo suele decir que no hace falta contar el cruce de los Andes para hacer una buena historia. ¿Qué tiene que tener justamente una buena historia sin ser una épica? Lo cotidiano, lo doméstico, estas historias que escuchabas en tu infancia. Bueno, me encantó, así que te voy a citar a vos y a tu amigo cuando hable de eso. Es verdad que no es necesario un hecho épico, porque aún tratándose del cruce de los Andes, un mal narrador podría no despertar interés. Entonces todo depende de cómo se cuente, y yo encuentro en los destellos de lo cotidiano o en los pequeños conflictos de lo cotidiano, y me ejercité muchísimo en eso en la pandemia, cuando no se podía salir, y entonces tenías la oportunidad de advertir en algo que veías frecuentemente una cosa diferente, un matiz que no habías visto antes, quizás por el vértigo de entrar y salir de tu casa. Así que para mí depende muchísimo más del qué, el cómo. El cómo puede resolverlo todo, para bien o para mal, ¿no? Mencionaste la palabra clave de estos tiempos, que es pandemia, que como en todas las profesiones, al arte también le tocó adaptarse a la pandemia, al encierro, al aislamiento. ¿Cómo se adaptó justamente el teatro, la puesta en escena, al streaming? Me resultó arduo, pasé 4 o 5 meses pensando cómo resolverlo, porque no me encontraba a gusto con mostrar las paredes de mi casa. Necesitaba articular una mínima situación teatral para ambientar mi voz, mis textos, mis relatos, y lograr una convención a través de la cámara con el público que estaba también fuera del teatro, en su propia casa. Cómo destilar algo de magia a través del ojo de la cámara. Una noche en la madrugada me desperté y recordé que había comprado hacía mucho tiempo un telón rojo, mucho más pequeñito que estos, de pana, en un teatrito que estaban cerrando. Solo que había un gajo solo del telón. Alguna vez había intentado hacer una puesta en escena en un teatro con eso, pero me faltaba la otra mitad. Y de pronto ese gajo único sí alcanzaba para armar un teatrito en el hogar, en mi propia casa. Yo tengo una puerta en un pasillo, mi hijita dormía en ese dormitorio, y yo cuando pasaba por esa puerta para que ella se durmiera, hacía payasadas. Pasaba imitando a Nini Marshall, volvía como Groucho Marx, hacía correr una naranja por el piso y recordaba las risas de ella en la cama. Entonces pensé en trabajar con un humor puerta a puerta, usar el marco de esa puerta como boca de escenario y atrás en el pasillo el telón rojo. Y ahí encontré un dispositivo para salir a escena otra vez. Y después, claro, eso tan arduo del silencio absoluto, de tener que adivinar si se estarían riendo, si se estarían emocionando, calcular los silencios de mi texto, que no haya un bache, y luego el vacío de la falta de aplausos, que cuando después miraba la grabación veía las palmas, el emoticón de la gente y unos comentarios muy gratos, pero en el momento yo no recibía nada. Qué privilegio el de tu hija, tenerte como madre narradora. ¿Cómo es justamente Ana como narradora madre? Mencionaste recién los detalles, los aspectos especiales que le pones a las narraciones de tu hija. Mira, para que no me idealicen en ese sentido, para ser franca, por si mi hija ve la nota, en realidad, al revés de todo lo que yo aconsejo, era bastante funcional mi narración en este sentido. Prefería entretenerla con cosas cómicas que detenerme a contar una historia. Sí le contaba historias en los trayectos de un lado a otro. A veces en los viajes por Europa, que había que subir unas escaleras imposibles y ella tenía 3 años y no tenía ganas. Ella me pedía un cuento y a partir de eso parecía que su cuerpo y el mío se alivianaba y que la escalera no era difícil de subir, que no era cansador. Así que he sido más una narradora en tránsito con ella que una narradora sedentaria al costado de la cama, y ha quedado entre nosotras un pacto de humor y de amor a través de las historias
que aunque haya un océano de por medio, ella vive en París, es indeleble, ¿no? No se va con nada. ¿Cómo crees que se va, cuando todo esto definitivamente quede atrás, cómo crees que se va a narrar este Decamerón que nos tocó vivir desde el año pasado, de la pandemia? Será todo un desafío. Yo, mientras tanto, en mis redes, por ejemplo, trato de ir retratando los momentos cotidianos. Mi modo de narrar ese aislamiento ha sido retratarlo y contarlo en las redes, ha sido mi modo de compartirlo, pero luego no me he podido hacer cargo, ni podría, creo, de narrar la épica de toda esta pandemia, ¿no? Habrá gente que tendrá las condiciones para hacerlo. Yo modestamente lo estoy haciendo en la vida diaria. Estoy llevando ese registro. Obviamente, mientras preparábamos la nota y todo el mundo se enteraba que te íbamos a tener aquí con nosotros, nos preguntaban qué ibas a estar haciendo en los próximos días, así que no podemos dejarte ir sin preguntarte cuáles son tus proyectos para los días, semanas, meses que siguen. Mis proyectos inmediatos aquí en la ciudad es ir de visita, es ir a conversar a la casa de mi hermano, mi cuñada, mi hermana, y hablar horas con mi madre, que tengo el privilegio de tenerla ahí, de 95 años, tan lúcida, haciendo el inventario de las flores que cada mañana aparecen en el jardín. Y el otro día tuve una oportunidad extraordinaria de actuar frente a un pequeño grupo de personas, respetando todas las cuestiones del protocolo, aquí en mi ciudad, y tuve la emoción de volver a actuar en vivo desde hacía más de un año que no lo hacía, y de sentir las risas y el silencio y la emoción con gente de mi ciudad. Y entonces fue un regreso muy conmovedor, donde sentí que se puede ser profeta en la tierra de una, ¿no? Fue muy hermoso volver a actuar en vivo en mi propia ciudad. Y ahora estoy como, después de la función que salís a cenar, siempre se dice que para qué se hace teatro, para ir a cenar después, sigo celebrando ese encuentro y los encuentros familiares también. ¿Y algún proyecto puntual que toque también a San Francisco? Sí, hay un proyecto muy importante que estoy compartiendo con Ana María Filipa. Hicimos una recopilación de conversaciones dentro del taller de Piamontés que ella y Norberto Alicio coordinan desde hace 7 años en la Fundación Lozano, ahí en esa sede, y advertí en esos talleres a los que asistí y donde grabamos las conversaciones el bilingüismo que todavía existe, cómo la gente se desliza al piamontés y vuelve al castellano con una naturalidad increíble, y cómo vuelve la música. Entonces estamos haciendo un trabajo de editar esas conversaciones, yo las voy enhebrando, les hago un enunciado, las voy articulando, les hago un remate a las historias, pero fluyen y fluyen esos relatos a viva voz, con el calor del intercambio de una conversación y con testimonios que hay que resguardar, porque esta es como la generación, la de mi edad y un poco mayores, que todavía tiene un recuerdo muy vívido de lo que hicieron sus abuelos y sus bisabuelos como pioneros de esta tierra. Entonces ese trabajo se va a presentar en un congreso muy importante que se va a hacer en junio a nivel virtual y es internacional, y vamos a hacer el aporte de esas voces que son únicas. La voz de cada persona es como la huella digital. También estoy asistiendo a los preparativos de mi hermana Liliana Bobo, que es psicopedagoga, que está haciendo también en la misma sede un trabajo con la memoria individual y colectiva a través de los talleres de relato oral, ¿no? Así que estoy muy ocupada todo el día en cosas muy gratas. Ana, para nosotros es sin duda un privilegio, un honor y un gusto que nos dimos el traerte con la excusa de esta entrevista a un teatro y poder escucharte hablar. Así que te agradecemos enormemente por el tiempo que nos brindaste. A ustedes y al Diario de la Voz por esta oportunidad, a los Maquiraldo que siguen conservando este teatro. Yo siento los olores del piso, resiento que el espesor de los cortinados, y fui al lugar donde me bautizaron como profesional. Llevo esa marca conmigo
hay cicatrices que son bellas y esa es una. Así que gracias a ustedes. Gracias.